Bienvenido hermano a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el Ministerio de Adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días, amados hermanos, les saludo a cada uno y esperando que todos se encuentren bien. Y si hay alguno que está con dificultad, alguno que está sin trabajo, o si alguno está con una salud quebrantada, confíe en el Señor, su fe esté puesta en Él, sabiendo que Él sabe todas las cosas, sabe todo lo que nos pasa, lo que nos afecta. Pero, y si en algún momento hay desánimo, sepamos que el desánimo no es lo último, sino que aún en esas circunstancias, el Señor está con nosotros. El gozo que el Señor nos dio no depende de las circunstancias, de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor o dentro de nuestro hogar, sino que el gozo que tenemos es porque Jesús vino, nació y murió en esa cruz por cada uno de nosotros para darnos vida eterna y salvación, para reconciliarnos con el Padre y poder en algún momento de nuestra vida, ya sea que Él venga antes que nosotros partamos, podamos vivir todos juntos glorificando su santo nombre y honrándole y alabándole como lo vamos a hacer en esta mañana. Les bendecimos con toda la bendición que viene de lo alto. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo vuelve
control de nuestro Rey, de nuestro Señor. Por eso le decimos, poderoso Dios, porque no hay nadie, pero nadie más grande que Él. Y está vivo, está con nosotros, está con usted en esta mañana, escuchando su oración, su alabanza. Y Él tiene puesto su oído al clamor de su pueblo, su oído. Alabemos a nuestro Señor. Alabemos a Dios. Estás sentado. Si quieres, cierra tus ojos donde estás y solo alaba. Esta mañana, estás sentado en el trono. Dios está escuchando tu adoración. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los
Para dedicar este tiempo a Dios, ¿no es cierto?, a través de la adoración, de la alabanza, recién, ¿no es cierto?, cantando con nuestros hermanos, que Dios bendiga a nuestros hermanos de adoración, también a través de la oración, a través de dedicar un tiempo al Señor. Lo que usted está haciendo, dedicando este tiempo al Señor, es una forma de adorar a Dios, ¿no es verdad?, una forma de escuchar, detenerse y escuchar su voz. Así que Dios le bendiga. Estamos siendo parte, a través de esto estamos siendo parte de esta adoración, y fíjese que nuestro Dios siempre nos escucha. Así lo dijo Jesús, ¿no es cierto?, en la tumba de Lázaro, ¿no es verdad? Tú siempre me escuchas, le dijo. Y por lo tanto, hermanos amados, es una bendición que está también sobre nosotros, porque Jesús todo lo ha compartido con nosotros. Ha compartido, mire, su reino lo ha compartido con nosotros. Ahora tenemos una naturaleza, dice su palabra, celestial. Imagínense el tremendo regalo del Señor, entrar en su reino, entrar delante de su presencia. Lo que usted está haciendo al buscar al Señor, está entrando delante de su presencia, y en eso ir a los pies de Cristo y escuchar su voz. Así que, hermanos amados, lo invito a que podamos compartir de la palabra del Señor. Busque usted ahí en Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20. Y mientras lo busca, le cuento un poquito el contexto de lo que está ahí ocurriendo. Ahí nos encontramos con dos tremendas batallas que libró el reino de Israel, que en ese tiempo ya estaba dividido el reino, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur, ¿no es cierto?, lo que era Judea, ¿no es verdad?, Judá, y el reino del norte con las demás tribus, y el rey del reino del norte en ese tiempo era Acab. Y Acab, si usted lee la historia, ¿no es cierto?, se va a encontrar con que Acab ya es bastante conocido por hacer justamente lo malo delante de los ojos de Dios, ¿ya? Él, ¿no es verdad?, se había casado con Jezabel, una princesa de otro reino, de un reino pagano,
y había sido muy mal influenciado. Él era muy influenciable, ¿no es cierto? Y de hecho había caído en la idolatría, había levantado un templo. ¿Qué le parece? Un templo en medio del pueblo de Dios, había levantado un templo para Baal, completamente, y había caído, ¿no es cierto?, completamente en la idolatría. Además, este rey Acab también había sido aquel, ¿no es cierto?, que le había quitado la viña ahí a su vecino. Se había apoderado, ¿no es cierto?, de la viña de su vecino. ¿Qué les parece? Había, ¿no es cierto?, con su esposa ahí, ¿no es cierto?, hecho un tremendo complot. Él se dio cuenta, pero no le importó nada. Su esposa Jezabel, ¿no es cierto?, mandó a apedrear, ¿no es verdad?, para poder quitarle la viña, lo único que él tenía, la heredad, y este rey viene y toma posesión. ¿Se da cuenta? Él, en medio de mucha corrupción, una mirada completamente llena de pecado, a él no nada de eso le importaba. Este es Acab, este es el rey Acab. ¿Se da cuenta? Y este rey era el rey en ese momento del reinado del norte, que se vio amenazado por los sirios. Pero mire, el amor de Dios es tan grande, hermano, el amor de Dios es maravilloso. Pese a la infidelidad del pueblo, pese a la infidelidad, ¿no es cierto?, de este rey, pese a la idolatría que se había levantado ahí, ¿no es cierto?, con este templo a otros dioses, el poder de Dios, el amor de Dios tan maravilloso que Él nunca dejó a su pueblo. Y cuando comienza, ¿no es cierto?, esta batalla, la primera batalla, viene un profeta a hablar con Acab y le dice, ¿no es cierto?, le da instrucciones de cómo lo tiene que hacer para vencer a los sirios. Mire, eso es, Acab ya estaba entregado, Acab ya le había respondido, ¿no es cierto?, al rey sirio, le había dicho, ya no, bueno, llévate todo nomás, ¿se fijan? Y el rey sirio, al ver esto, dijo, no, pues mira, no solamente me voy a llevar a tus hijos, no solamente me voy a llevar a tus mujeres, no solamente me voy a llevar tu oro, sino que además vamos a recorrer todo ahí, ¿no es cierto?, todas las casas, y vamos a sacar todo lo que queramos. Entonces ya frente a eso, el pueblo le dice a Acab, le dice, no, o sea, defendámonos. Entonces, mire, viene ahí el profeta de Dios y le da instrucciones a Acab de cómo tenía que hacerlo. Y sale así, ¿no es cierto?, acá siguiendo estas instrucciones, y Dios le da una tremenda victoria. ¿Se da cuenta? El amor de Dios tan grande, hermano, el amor de Dios maravilloso, la fidelidad de nuestro Dios tan maravillosa, que Él siempre tiene misericordia de su pueblo. Y luego, el profeta que le había dado todas estas instrucciones le dice acá, prepárate, porque en un año más este rey va a volver. Y así fue, pasado un año, ¿no es cierto?, este rey vuelve, y son los seguidores de este rey, los oficiales de este rey sirio, los que le dicen, miren, lo que pasa es que el Dios de Israel es un Dios de la montaña, y por eso nos ganaron. Entonces ahora volvamos, pero vamos al valle, vamos a volver al valle con otras estrategias, y ahí vamos a vencer nosotros. Pero hermanos, ya nosotros sabemos que este Dios, nuestro Dios maravilloso, no solamente es de la montaña, sino que también es del valle, es de todo lugar, porque es Dios todopoderoso, su amor tan grande. Todo poder me es dado, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Es decir, el mundo entero, hermano. Qué maravilloso. Nada es imposible para nuestro Dios. Así que cuando volvieron al año siguiente, eran muchos más. Y el pueblo de Israel era un grupo pequeño. Dice el texto aquí, cuando usted lee, ¿no es cierto?, todo este capítulo, se va a encontrar con que el texto le enseña que el pueblo de Dios, los combatientes del pueblo de Dios, eran como dos pequeños rebaños de cabras en el valle, y todo el resto del valle estaba inundado por los enemigos. No había por dónde poder hacer frente al enemigo. Sin embargo, nuevamente Dios le da la victoria al pueblo de Dios. Nuevamente, va el profeta y le dice exactamente lo que tiene que hacer, y Dios le da la victoria. Fue una cosa tremenda. Salieron huyendo los enemigos, nosotros los que quedaron con vida, salieron huyendo y se metieron en una ciudad amurallada, una ciudad, ¿no es cierto?, fortificada, pero las murallas no pudieron detener al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, se fueron abajo las murallas, aplastaron a todos los que todavía quedaban con vida, y quedaron unos pocos, entre ellos el rey, ¿no es cierto?, este rey sirio, que se llamaba Ben-Hadad, y Ben-Hadad andaba arrancando de casa en casa, ¿ya? Y algunos oficiales, ¿no es cierto?, altos oficiales que todavía quedaban ahí con él. Y en ese momento, en esa circunstancia, ahí
estos oficiales le dicen al rey Ben-Hadad, le dicen, mira, hemos escuchado que los reyes de Israel son clementes y respetan su palabra. Seguramente habían escuchado que el Dios de Israel era un Dios clemente, un Dios de amor. Seguramente habían escuchado eso. Y le dicen al rey Ben-Hadad. Entonces, desde ahí vamos a leer a partir del verso 31. ¿Ya? Verso 30. Ese era el contexto, un poquito para introducirlo. Y estando en esas circunstancias, los siervos, ¿no es cierto?, de Ben-Hadad, del rey sirio, le dicen esto. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel, y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¿Qué les parece? Bueno, en todo esto, bueno, Dios estaba mirando todo esto, hermano. Dios estaba mirando todo esto. Este hombre, ¿no es cierto? Este rey sirio que lo único que quería era destruir al pueblo de Dios. Este enemigo de Dios, este enemigo del pueblo, que antes de la batalla, ¿no es cierto? Lo único que quería era destruirlo. Ahora, fingiendo humildad, ¿no es cierto? Fingiendo sumisión, pero lo que él quería simplemente era liberar su vida. Y acá comienza a negociar con él, ¿se dan cuenta? Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, pero todo esto Dios se pronuncia a partir de este verso, a partir del verso 35, de esta manera: mire, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso hacerlo. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, pues la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel reconoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Amén. Esa es la historia, ¿ves? Ese es el texto que hoy día vamos a compartir. Un texto en este contexto de batalla, ¿no es cierto?, de muerte, de tantas circunstancias, muy difícil de explicar, ¿no es cierto?, muy difícil de imaginar también, ¿no es cierto?, un contexto de guerra. Y muchas veces, hermanos amados, cuesta, ¿no es cierto?, cómo poder interpretar estos textos llenos de sangre, ¿no es cierto?, llenos
de circunstancias tan complejas, ¿no verdad? Sin embargo, gracias Señor, porque nuestro Señor Jesús nos permite mirar la palabra de Dios a través de una lente maravillosa que se llama Jesús de Nazaret. Y a través de Él podemos entender las Escrituras y darnos cuenta que todo esto nos está hablando de Jesús, nos está hablando del amor de Dios, nos está hablando, hermanos amados, de nuestras vidas. Mire, aquí vemos, ¿no es cierto?, un hombre, un rey, ¿no es verdad?, un hombre puesto en honra, un hombre llamado, ¿no es cierto?, a liderar el pueblo de Dios, un hombre llamado para hacer justamente la voluntad de Dios. Era el rey, el principal, el primero del pueblo de Dios, no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Y este hombre lo que hace, ¿no es cierto?, hace de la suya, hace cualquier cosa, no toma en cuenta, no respeta quién es, no respeta su identidad, no respeta su investidura, no respeta al Dios del pueblo, no respeta nada, sino que va y hace lo que quiere, casándose, ¿no es cierto?, con quien no debía, ¿no es verdad?, y no le importó, ¿no es cierto?, lo que esto significara introducir idolatría, ¿no es verdad?, la adoración a otros dioses, nada de eso le importó. Y él le llega a levantar, tal como les contaba, ¿no es cierto?, llega a levantar un templo a Baal ahí, ¿no es verdad?, no le importaba nada, no le importó quitarle la tierra a su vecino, nada de eso le importó. Y ahora que Dios le había regalado esto, hermano, porque Dios le dio la victoria, Dios le dio la victoria sobre este pueblo sirio que venía en contra del pueblo de Israel. El Señor lo rescata de la muerte, lo rescata, ¿no es cierto?, de ser derrotado, rescata a su pueblo de la aflicción, de la derrota, porque el Señor estaba ahí con ellos. Y frente a esto, ¿no es cierto?, a ese enemigo del pueblo de Dios, Acab decide, tal como leíamos, perdonarle. Es más, mire lo que dice cuando vienen, ¿no es cierto?, los siervos de Ben-Hadad a hablar con el rey Acab. Él le dice: si él vive, mi hermano es. ¿Qué les parece? Lo llamó su hermano, al enemigo, ¿no es cierto?, aquel que quería destruir al pueblo, nada de eso. ¿Y por qué le llamó hermano? Eso es una buena pregunta. Resulta que los reyes sirios, ¿no es cierto?, de toda esa zona, entre ellos se denominaban así, se decían hermanos. ¿Y por qué se decían hermanos? Porque estaban con ese estatus, se fija, con ese estatus. Entonces este rey Acab también quería tener ese mismo estatus. Mire, siempre con otros intereses egoístas, intereses vanidosos. ¿Se da cuenta? Esa era la mirada de este rey Acab. No se daba cuenta que él tenía el privilegio más grande que podía tener un rey, es ser rey del pueblo de Dios. Sin embargo, él quería ser como otros. Él quería otras cosas, siempre quería otras cosas, ¿se da cuenta? Mirando hacia afuera, no valorando lo que Dios les estaba dando, no valorando al Dios vivo que estaba con ellos, no valorando estar, ¿no es cierto?, en la dependencia del Dios maravilloso de nuestro Padre. Eso le pasaba a Acab. Entonces, cuando le trajeron, ¿no es cierto?, al rey, ¿no es verdad?, le tomaron inmediatamente la palabra, le trajeron al rey. ¿Qué es lo que hizo él? Dice el texto, dice que lo hizo subir en un carro. Es decir, lo elevó, ¿no es cierto?, le brindó inmediatamente un estatus. Pero lo otro, hay otras versiones que dicen que lo subió en su carro. ¿Qué les parece? Lo subió a su propio carro. Es decir, este carro, hermanos amados, representa muchas cosas, ¿no es cierto? Eso está lleno de símbolos, hermano. Representa muchas cosas. Él nos está mostrando aquí esa cercanía. Ya lo estaba llamando al enemigo, ¿no es cierto? Lo estaba llamando hermano. Lo sube a su propio carro y comienza a negociar con él. Comienza, ¿no es cierto?, a escucharlo, y este rey enemigo le empieza, ¿no es cierto?, a decir cosas, ¿no es verdad? Le dice: mira, te voy a devolver las ciudades que mi papá le quitó al tuyo en batallas anteriores, ¿no es cierto?, tiempo atrás, ¿no es verdad? Te voy a devolver esas ciudades, y por favor, mira, ven y pon, no hay problema, pon acá en Damasco, ¿no es cierto?, allá en Siria, pon acá en Damasco tienda. ¿A qué se refería? Negocios, hermano, haz negocio acá, ¿ah? Así como mi padre, ¿no es cierto?, hacía negocio en Samaria en esa época, tú lo puedes hacer en Damasco. Se fija, ofreciéndole cosas, ¿no es verdad?
Y acá acepta, negocia, ¿no es cierto?, nuevamente con intereses de todo tipo, intereses económicos, el estatus que él quería tener, ¿no es cierto?, igualándose a los reyes sirios, etc. Todo eso era lo que él estaba valorando y olvidándose que esta era una batalla que había ganado el pueblo de Dios por la mano de Dios, sino que él ahora se estaba empoderando, ¿no es cierto?, de la victoria para sacar intereses total y absolutamente egoístas, personales, ¿no es cierto?, a través de esto. Esto es lo que está ocurriendo acá. Mire, y cuando uno mira, ¿no es cierto?, esta historia, quizás uno podría decir, oye, mira, acá, qué terrible es este rey Acab, ¿no es cierto?, ¿por qué Dios no simplemente no acabó con él o lo reemplazó? ¿No es verdad? Podríamos pensar eso nosotros. Cuesta mirar esto de esa manera, hermanos amados, poder interpretar, tomar, ¿no es verdad? Pero ¿sabe qué? Este texto está lleno de cosas que nos hablan de nuestra propia vida. Esto que está acá puede perfectamente ser nuestra propia vida, hermanos amados. Situaciones, conflictos, ¿no es cierto?, distintas circunstancias de vida quizás nos ha tocado vivir. Y mire, en todo esto está la fidelidad de Dios. En todo esto el amor de Dios, en todo esto la presencia de Dios en nuestras vidas. En todos estos acontecimientos Dios nunca nos ha dejado solos. Hemos tenido palabra de Dios para que nos dé aliento, así como este rey, ¿no es cierto?, estaba ahí, bueno, ya vamos a salir, no sé cómo lo vamos a hacer, y venía un profeta a hablarle. De la misma manera, usted y yo hemos recibido palabra de Dios, ¿no es cierto?, todo este tiempo, todos estos cultos, ¿no es cierto?, que usted ha ido recibiendo, ha sido palabra de Dios, y no solamente ahora, sino que en muchas otras circunstancias, muchos otros momentos, usted también en el momento de aflicción, en el momento, ¿no es cierto?, de necesidad, ha recibido una palabra de Dios, dándole, ¿qué cosa?, la victoria, diciéndole cómo hacerlo, levantando el ánimo, dándole fe, ¿no es verdad?, transmitiéndole fe, transmitiéndole esperanza, dándole instrucciones, otorgando la victoria. ¡Qué maravilloso! Eso ha sido nuestra vida, hermanos amados. El Señor nos ha librado de una y otras circunstancias. Sin embargo, Acab seguía mirando, ¿no es verdad? Pasaba la batalla y él ahora se olvidaba y empezaba a mirar nuevamente cómo sacar esa beneficios mezquinos, ¿no es cierto?, pensando no en el privilegio que tenía de ser el rey de Israel, de ser el rey del pueblo de Dios, de tener el privilegio de poder representar al pueblo de Dios, el principal dentro del pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Y cayendo, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Y mire, ahora quiere ser uno igual que uno que no era del pueblo. Quería ser uno igual, ¿no es cierto?, como aquel enemigo de Dios, enemigo del pueblo, por lo tanto enemigo de Dios. Y Dios se lo había dado, y lo que correspondía era darle muerte. Y aquí alguien podría decir, pero ¿cómo eso de la muerte? Me cuesta percibir eso o entender eso, ¿no es cierto?, la muerte, como un Dios de amor, ¿no es cierto?, estamos aquí. Hermanos amados, todo esto nos habla de nuestra vida, de lo que está pasando con nosotros. Mire, la palabra de Dios nos muestra que debemos morir al viejo hombre, a la vieja persona, a la vieja mujer, ¿no es cierto?, al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja persona, ¿no es verdad? Todo lo antiguo debe, hermanos amados, ser transformado. Así lo dijo Pablo, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué les parece? ¿Y con qué nos encontramos aquí con Acab? Que él habiendo triunfado, hermanos amados, Dios habiéndole dado la victoria, él no quiere darle muerte a este enemigo de Dios, a este que era esa amenaza, a este que venía en contra del pueblo. Él no quiere darle muerte, sino que quiere negociar con él. ¿Qué les parece? Quiere ser como él, quiere obtener favores de él. Y además, fíjense que Acab se consideraba un seguidor de Jehová. Eso se consideraba. Claro, si venía el profeta a hablarle, ¿no es cierto?, y él le hacía caso a lo que decía el profeta, ¿se da cuenta? Es decir, él se consideraba un hijo de Dios, porque era parte del pueblo y todo lo demás. Hermano, no sé si esto le suena, no sé si esto le trae algo en su cabeza, si le dice algo a usted, que muchas veces nosotros, hermanos amados, siendo honrados con esta honra maravillosa de ser hijos de Dios,
con la honra maravillosa de conocerle, hermano, de poder ir a sus pies, con la honra maravillosa de escuchar su voz, de haber sido bendecido tantas veces, de que el Señor nos haya respondido tantas veces, de acompañarnos tantas veces, de amarnos de distintas maneras. Muchas veces nosotros queremos tener un pie adentro y un pie afuera del Evangelio. Queremos muchas veces seguir, ¿no es cierto?, seguir otros modelos, seguir otros líderes, otras personas que no son nuestro Dios maravilloso, que no es nuestro Jesús de Nazaret. Hermanos amados, así vemos acá completamente vendido, completamente, hermanos, viviendo una especie de doble relación, que queriendo, ¿no es cierto?, o pretendiendo ser, ¿no es verdad?, un siervo de Dios, cuando en realidad él hacía de acuerdo a su conveniencia y se dejaba influenciar por todo lo que veían sus ojos, no respetando su verdadera identidad. Mire, frente a esto, esa respuesta de Dios, ¿no es cierto?, aparece este profeta, ¿no es verdad?, y que le dice a otro profeta, aún igual que él, le dice, no, lléneme, y ese otro profeta tiene que haber dicho, oye, pero ¿cómo? No, por supuesto que no, ¿por qué te voy a herir, no, verdad? No estaba entendiendo también que era la voz de Dios. Y mire, lo que le pasó a este compañero del profeta era que murió, y murió justamente, ¿por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, quizás también aquí, ¿no es cierto?, esto nos cuesta digerir esto, pero lo que está pasando, hermanos amados, es que Dios nos está hablando con imágenes, nos está hablando con historias, nos está hablando con esta trama, con lo que aquí está ocurriendo, nos está hablando en nuestra propia vida, y nos está dejando, hermanos, de manifiesto que la voz de Dios nosotros tenemos que obedecer, porque si no obedecemos la voz de Dios, vamos a encontrar la muerte. Si esto es de vida o muerte, hermanos, son batallas de vida o de muerte. Mire, estos venían a matar al pueblo de Dios, venían a arrasar con el pueblo de Dios. Estos venían con esas intenciones. Dios lo libró, ¿no es cierto? Pero una vez que lo libró, el rey quiere volver a lo mismo, cuando en realidad eso significa la muerte. Hermanos amados, nosotros no tenemos opciones. Nosotros estábamos en la muerte y Jesús nos rescató. Él nos libró de la muerte, nos dio vida. Cuando Él, ¿no es cierto?, resucita después de esos 3 días, ¿no es verdad? Resucita y nos resucita también a nosotros, a tener vida nueva, hermanos amados. Todos aquellos que hayamos creído en Cristo, ¿no es cierto? Así lo dice su palabra. Lo dice ahí en Juan 3:16, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que Dios nos viene a dar. Él nos viene a dar vida, hermanos amados. Dice la palabra ahí en Juan 10:10, ¿no es cierto?, que el ladrón viene para destruir, para matar. A eso viene, hermanos amados. Y él eso es lo que pretende, huir, o sea, destruir, matar, ¿no es cierto? Más, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquí vemos este rey Acab, ¿no es verdad?, abrazando al enemigo, haciendo trato con el enemigo, haciendo un pacto con el enemigo, haciendo un pacto. ¿Qué les parece? Hermanos amados, mire, cuando el Señor nos habla así en Juan 10:10, ¿no es cierto?, que el ladrón viene para robar, para destruir, para matar, ¿vamos a hacer un pacto con Él? ¿Nos vamos a abrazar de Él? Claro que no, pues, hermano. El Señor dice, más yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, es con Jesús con quien tenemos que hacer el pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros en nuestras vidas, más que estar mirando, ¿no es cierto?, así como acá, ¿no es verdad?, y con crítica, mirarnos nosotros mismos. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Está coexistiendo en nosotros ese enemigo de Dios en nuestras propias vidas? ¿Estamos haciendo un trato con Él? ¿Estamos permitiéndonos, hermano, la idolatría? ¿Nos estamos permitiendo, ¿no es cierto?, seguir otras influencias? ¿Nos estamos permitiendo no apreciar quiénes somos, hijos de Dios? ¿Nos estamos permitiendo, hermano, no obedecer la voz de Dios? Estas son las preguntas que tenemos que irnos haciendo a la luz de esta palabra. Mire, en realidad esta palabra no está puesta aquí para desanimarnos, no está puesta para angustiarnos, sino que está puesta, hermanos amados, para asegurarse, mire, para asegurarse de que usted y yo tengamos la victoria. 2 batallas ganadas, sin embargo, el rey tirando por la borda la victoria que Dios le da.
Hermanos amados, tu vida está llena de batallas que Dios te ha regalado, Dios te ha hecho vencedor, Dios te ha hecho victorioso. Por eso estás ahí, porque si no estaríamos quizás en qué condición. Mira, el Señor te ha dado la victoria frente a tantas circunstancias. Y hoy día Él sigue contigo. Hoy día es nuestro Dios que sigue con nosotros. Él nos quiere, hermanos amados, bendecir. Es el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Y viene este profeta, ¿no es cierto? Después viene y le dice a otro, ¿no es verdad? Seguramente el otro ya se había dado cuenta de lo que había pasado, no lo sé, porque le dice al otro, hiéreme, y va más allá, ¿no es cierto? Le da un golpe, ¿no es verdad? Y lo hiere. Y en esas circunstancias va y se presenta al rey a contarle la historia, una especie de parábola, ¿no es cierto? Una historia, de tal forma que sea el mismo rey el que diga su propia sentencia. Y así fue. Le dice, mira, vino uno, ¿no es cierto? Vino un soldado y tu siervo estaba en la batalla y vino un soldado y le trajo un prisionero. Y así lo dice, ¿no es cierto? En el verso 39. Y dice, cuando el rey pasaba, el profeta le dijo en alta voz, tu siervo salió en medio de la batalla cuando se acercó un soldado que me trajo un hombre y me dijo, guarda a este hombre y si llega a huir, pagarás con tu vida la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. ¿Se da cuenta? Nos está hablando a nosotros, hermano. Pues si no entendimos lo anterior, el Dios es tan bueno, nos habla de esta manera. Nos muestra esta especie de parábola que hizo el profeta. Y esto también nos llega a nosotros, nos dice, claro que sí. Claro que sí. Mientras estábamos mirando, quizás despreocupados, distraídos, en una y otra cosa, se le escapó, lo dejó ir. A lo mejor ese viejo hombre, a lo mejor se nos escapa. ¿Ah? De repente se nos escapa, ¿no es cierto? De repente surge ese viejo hombre, esa vieja mujer. Por lo tanto, esto nos está hablando a nosotros, hermanos amados. Nos está hablando de la manera en que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Y mire, entonces el rey de Israel dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de los ojos, y el rey de Israel reconoció que era uno de los profetas, y dijo entonces al rey, así ha dicho Jehová, por cuanto dejaste escapar de tus manos al hombre que yo había condenado, pagarás con tu vida por la suya y con tu pueblo por el suyo. Miren, nuestras decisiones tienen consecuencias. Y tienen consecuencias no solamente personales. Aquí el rey tenía que pagar con su vida. Pero no solamente el rey, sino que también las consecuencias iban a estar sobre el pueblo. ¿Qué les parece? Nuestras malas decisiones, hermanos amados, tienen consecuencias contra nosotros y consecuencias también con nuestra familia, consecuencias también con el entorno, consecuencias con aquellos que nos conocen, consecuencias porque de alguna u otra manera no ven en nosotros el testimonio de Cristo, por lo tanto esas personas no pueden ver al Señor, no pueden conocerle porque están viendo otra cosa en nosotros. ¿Qué les parece? Hay distintos tipos de consecuencias. Su accionar y mi accionar, hermano, nuestro accionar, tiene consecuencias. Y de esto nos está hablando el Señor. Mire, la verdad, hermanos amados, es que aquí nosotros tenemos que ser sinceros. En esto tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle perdón al Señor. Si no hemos sido capaces de terminar con ese viejo hombre, de darle muerte a ese viejo hombre, y hemos querido coexistir, hemos querido negociar, hemos querido, ¿no es cierto?, estar con un pie adentro, otro afuera, hemos querido seguir teniendo esa mirada, ¿no es cierto?, influenciado por tanta cosa, ¿no es verdad?, por tantas luces, ¿no es cierto?, y que no nos deja apreciar la identidad nuestra, quiénes somos. Todo esto está aquí, de todo esto nos está hablando el Señor. Pero mire, todo esto que Dios nos está hablando es con un propósito maravilloso. El propósito de Dios, hermanos, que tú y yo nos levantemos, que tú y yo tengamos vida, que tú y yo podamos librarnos de estas consecuencias. Mire, estas consecuencias finalmente se dieron en este rey. Este rey alcanzó a gobernar solo 22 años y después, ¿no es cierto?, en una batalla fue asesinado. También era muy vivo, ¿no es cierto?, en esa última batalla que llevó al pueblo de Judá también a la batalla. En esa última batalla, que no está aquí, sino que está más adelante, nos encontramos que este rey
también, ¿no es verdad?, quiso engañar. El profeta le aparece y le dice, no, sabes que si tú vas a batalla te van a matar. Y él dijo, no, voy igual nomás, pero se disfrazó, ¿no es cierto?, se vistió de otra manera, etcétera, y fue a la batalla. Y resultó que un soldado enemigo tiró una flecha al azar, la tiró así nomás por tirarla nomás, y esa flecha le llegó justo a él y lo mató. ¿Se da cuenta? No pudo burlar a Dios. Este hombre no pudo burlar a Dios. Tú y yo no podemos burlar a Dios. El Señor nos da oportunidades. El Señor nos habla de distintas maneras, ¿no? En ese tiempo mandando profetas, hermano. En ese tiempo mostrando parábolas de esta manera, ¿no es cierto? Como la que le creó, ¿no es cierto?, el profeta para que pudiera entender. De distintas maneras Dios nos habla a nosotros, hermanos amados. No podemos burlar a Dios. Nosotros tenemos que mirarlo y decir, Señor, mira, aquí estoy. Tú me has librado de tanta cosa. Y yo, mi parte es asegurarme de matar a ese viejo hombre, a esa vieja persona, y ser una persona nueva, renovada, distinta, transformada. Un hombre, una mujer de Dios. Estamos en esto, mire, acá tenía un corazón torcido, acá tenía un corazón, ¿no es cierto?, duro, y nunca quiso obedecer al Señor, nunca quiso recapacitar. El Señor le dio muchas oportunidades y nunca las quiso tomar. Pero lo que Dios nos está hablando entonces es que no tengamos ese corazón, hermanos amados, sino que es posible, ¿no es cierto?, es posible que cometamos errores, es posible que caigamos, es posible que de una u otra manera, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores, pero esto es distinto a tener un corazón como el que tenía acá, un corazón egoísta, ¿no es cierto?, un corazón el cual no quiere reconocer al Señor, un corazón enemigo de Dios. Un corazón traicionero, ¿no es cierto?, un corazón duro en contra de Dios. Eso es diferente, y el Señor nos está hablando de esta manera para que tú y yo abramos el corazón, para que nos arrepintamos, ¿no es cierto?, y para que nos aseguremos, ¿no es cierto?, de no ser esa vieja persona, sino verdaderamente ser como Dios quiere que seamos. Mire, no se trata de que vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, por nuestros propios medios, alcanzar la perfección. La perfección viene a través de Jesús. Dios nos mira a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Mire, cuando el profeta le dice, ¿no es cierto?, cuando el profeta le está contando esta parábola, esta historia, ¿no es cierto?, que inventa él, ¿no, verdad? Le dice que el soldado le dice que va a tener que pagar con su vida, o si no, con plata. Ahí está mencionando justamente la muerte de Jesús. Mire, Judas también por monedas de plata vendió al Maestro. Hermanos amados, nosotros no podemos hacer lo mismo, no podemos vender al Maestro por monedas de plata, no podemos vender al Maestro por otras cosas que brillan en distintos lugares. Tenemos que estar conscientes de nuestra identidad, de quiénes somos. El que pagó con su vida es Jesús por nosotros, hermanos amados, para que nosotros tuviésemos vida, no para que la despreciáramos, no para que despreciáramos el Evangelio, no para que despreciáramos su palabra, que ha venido una y otra vez a nuestras vidas, a levantarnos, a bendecirnos. Mire, lo nuestro es tener un corazón sincero, lleno de falencias, es verdad. Somos de barro, pero el Señor está haciendo una vasija con sus manos, de ese barro en el cual Dios hizo, ¿no es cierto?, al primer hombre, ¿no es verdad?, pero lo hizo con sus manitos, lo hizo con cercanía, y lo hizo como él era, lo hizo como Él. El Señor te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, con el deseo de hacernos como Él, con ese propósito, con ese fin de hacernos como Él. Hermanos amados, y ese es el plan de Dios, que Dios va a cumplir, que seamos como Él. Pero mientras somos ese barro, ¿no es cierto?, que Dios está moldeando con sus manos de una y otra manera. Dios te está moldeando a ti de una y otra manera. Dios me está moldeando a mí también de una y otra manera. Y nos habla con una paciencia infinita, con un amor infinito, y nos pone uno y otro ejemplo. Y está consciente que somos de barro, y si el vaso no queda bueno, nos dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, Él viene y lo rehace nuevamente. Qué maravilloso es nuestro Señor. Hermano, mire lo que dice, eso mismo, ¿no, verdad? Eso mismo está en las palabras tan hermosas de Isaías. Mire, yo le leo ahí en Isaías 35, verso 8. Mire lo que dice Isaías. Dice, y habrá allí
calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No se está hablando de un camino, se fija, no se está hablando de Jesús. No se está hablando de por dónde tenemos que ir nosotros. Repito, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ninguno impuro. ¿Se da cuenta? Ninguno impuro. Es decir, no podemos pasar con ese amigo, del brazo con ese amigo, con ese rey sirio. No podemos ir con él. No, hermanos amados, no podemos subirlo a nuestro carro. No podemos negociar con él, no podemos estar en amistad con el mundo y con Cristo. ¿Se da cuenta? Al decir amistad con el mundo, es decir, ¿no es cierto?, tener un pie afuera y otro adentro del Evangelio. Mire lo que dice aquí: no pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo, Dios mismo, Él estará con ellos. Hermano, no tienes que estar con el rey sirio. Aquí dice, Jesús estará contigo. Con Jesús tiene que estar. Con Él tiene que estar contigo en tu carro para vencer toda batalla. Él es el que tiene que... Él es tu hermano, no el sirio. ¿Se da cuenta? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no es verdad?, alegórica, ¿no es cierto? No el rey sirio, sino que Jesús es tu hermano. Así lo dijo Él. Se lo dijo a María, ¿no es cierto?, al levantarse de la tumba, le dice, anda y cuéntale a mis hermanos. Él se hizo nuestro hermano. ¿Qué les parece? Dios maravilloso, Jesús de Nazaret se hizo nuestro hermano. ¿Por qué llamamos hermanos a otros? ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿por qué nos queremos hermandar con el pecado, con lo viejo, con lo antiguo? ¿Por qué perseveramos en eso y no nos entregamos a ser esa nueva persona que Dios quiere que seamos? De eso nos está hablando la palabra del Señor. De eso te está hablando a ti y te está hablando a mí, en medio de la victoria que siempre Dios nos ha dado. Él nunca ha dejado de estar con nosotros. Sin embargo, nos cuesta dejar lo viejo, nos cuesta dejar que Dios nos transforme. Y mire, en estas palabras de Isaías, continúo leyendo estas palabras hermosas. Es un solo verso, el capítulo 35, verso 8 de Isaías dice: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. Y mire cómo termina este versículo. Dice, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oh, gracias, Señor. Me siento tan identificado, hermano. Me siento tan identificado, claro que sí. Por torpe que sea, no importa. No me voy a extraviar, porque Él estará conmigo. Una cosa es ser torpe, hermano, claro, una cosa es ser torpe, equivocarse, ¿no es cierto? Pero sin el corazón torcido, sin la mala intención, sin querer engañar a Dios. ¿Se da cuenta? Es cierto que pecamos, es cierto que caemos, es cierto que somos defectuosos, es cierto que somos de barro, pero Dios nos ama, y por torpe que seamos, gracias, Señor, porque me amas así. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire qué hermoso cómo Dios nos ama, hermanos amados. Y en esto, dale gracias a Dios solamente, pero tenemos que cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón no sea torcido, que nuestro corazón no sea como el de acá, ¿se da cuenta? Que nuestro hermano lo tengamos claro, es Jesús de Nazaret, y Él nos ha dado una familia, nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de la fe, este cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, a través de nuestro Señor, estamos llenos de hermanos, ¿no es verdad?, que son los que están con nosotros en esta misma batalla, ¿no es cierto?, en este mismo camino de santidad. Y esto te llega a ti para que tú también seas de un hermano más, ¿no es verdad?, un hermano de la fe, un hermano más de Jesús, como Él mismo lo dijo. Para que en tu carro esté Cristo y no otro. Para que las batallas, ¿no es cierto?, te libren verdaderamente de la muerte y no te abraces de la muerte nuevamente como lo hacía acá. De esto nos está hablando el Señor. Qué maravilloso, hermano, su palabra. Qué maravillosa la forma en que Dios nos habla para que podamos recapacitar, entender y darnos cuenta, hermano. Y toda esta historia sangrienta, ¿no es cierto?, toda esta historia que nos cuesta entender cómo Dios, ¿no es cierto?, cómo pasaban estas cosas, Jesús nos explica. Y nos damos cuenta que todo esto nos habla de nuestras propias vidas. Qué maravilloso. Hoy día tenemos que tener esta mirada, mirarnos para adentro, hermanos amados, mirarnos para adentro. ¿Qué tenemos en nuestro carro? Tiene que ser un carro de victoria con Cristo en Él. Un carro de vida, hermanos amados.
para poder ir por este camino maravilloso de santidad, y Él con nosotros. Y esa santidad es a través de Jesús. Dios nos mira a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús. Derramó su sangre, hermanos amados. Todo lo hizo por nosotros. No podemos traicionarle, no podemos pretender, ¿no es cierto?, tener doble vida, cuando el amor de Dios es maravilloso para que tengamos la única vida que podemos tener. Qué maravilloso, la vida eterna con Él. Qué hermoso, hermanos amados. Todo lo demás es muerte. Mire, este rey se fue triste, se fue angustiado y con una sentencia de muerte sobre él. Esa sentencia de muerte Jesús la sacó de nuestras vidas porque dio su vida en la cruz por nosotros. Pero en nuestra decisión, ¿cómo está tu corazón? ¿En qué estás pensando? ¿Te valoras? ¿Valoras lo que Dios te ha dado? ¿Quieres que vaya Jesús contigo en el carro? Hermano, por torpe que seamos, mire, por errores, distintas circunstancias, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar porque Él está con nosotros. Adoremos, oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por la forma en que nos hablas y porque, Señor, viene esta voz maravillosa, como el profeta venía a hablarle, Señor, al rey, para que pudiera entender. Así también viene tu voz a nosotros, Señor, que nosotros podamos entender, que tu palabra nos remezca, Señor, y podamos verdaderamente, Señor, humillarnos delante de ti y verdaderamente tomar la vida que tú nos das. Señor, invitarte a ti y a nuestro corazón, a ti y a nuestro carro, y no, Señor, a otros intereses, otras formas, Señor, que no son la tuya. Papito, te damos gracias porque eres tan bueno, tan maravilloso. Te damos gracias, Señor, por tu voz, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que si hubiera alguno que hoy día escuchó esto, Señor, y quiera también ser parte de tu reino, ser parte, Señor, como un hermano más, Señor, ser parte de esta maravilla tremenda que tú nos das, de la vida eterna que tú nos regalas. Si hubiera alguno, Señor, que hoy día toca tú el corazón, papá, toca tú la vida, Señor, para que también muchos más te conozcan a través del poder de tu palabra. Señor amado, toca tú los corazones. Si tú quieres también ser parte del reino de Dios, si tú quieres también ser restaurado, si tú quieres también la vida, si tú quieres también definirte por nuestro amado Señor Jesús, por este camino, si tú quieres transitar este camino maravilloso de vida, de santidad, pero con Cristo en nuestra vida, que Él nos hace santos. Si tú quieres también ser parte de toda esta maravilla, de este regalo de Dios, hoy día lo puedes hacer. La palabra de Dios nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Hoy es tu oportunidad. Mira, repite conmigo esta oración. Yo te puedo ayudar. Jesús, repite conmigo. Jesús, me presento delante de tu presencia y lo primero es pedirte perdón. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor, con la sangre que derramaste en la cruz. Yo te quiero seguir, Señor. Yo quiero ser un hermano también. Yo quiero un lugar contigo en tu reino. Yo sé que Dios te resucitó de los muertos, que estás vivo. Tú eres mi Señor. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija, y tengo un lugar contigo en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu voz, por tu palabra, por tu amor, por la forma en que nos hablas, Señor. Gracias, papito, porque aún siendo torpes, pero no nos vamos a extraviar porque tú nos cuidas, porque tú nos guías, porque tú estás con nosotros llevando las riendas de ese carro. Gracias, maravilloso Salvador. Señor, oramos de esta manera y te pedimos que hagas obra en la vida de cada uno de tu pueblo. Mira, Señor, todas las personas que han escuchado esto, bendice a cada uno, Señor. Toca sus vidas, papito, si hay necesidades, hay sanidad, hay batallas que ellos están dando, Señor. A veces son batallas con su salud, a veces son batallas con la familia, Señor, a veces son batallas, papito, por la necesidad, tantas circunstancias, Señor, pero tú estás con nosotros para ayudarnos, Señor, para darnos la victoria, y tu voz, tu palabra nos habla de distintas maneras, y hoy día nos da nuevamente la victoria, pero una victoria verdadera, una victoria, Señor, que perdura para siempre, eternamente, una victoria eterna en ti, más que vencedores, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, y nos abrazamos de tu voz, nos abrazamos, Señor, de este mensaje que nos llega, Señor, de esta manera, papito, nosotros confiamos y nos entregamos completamente en tu presencia. Te damos gracias, Señor, oramos también por nuestros vecinos, te pedimos que tengas misericordia de ellos, que tú los sanes, Señor, sana a nuestros vecinos de sus enfermedades, bendice sus vidas, Señor, que ellos también vengan a tus pies,
Toca los corazones, papá. Mira, Señor, tú has hecho tantas cosas, de tantas maneras te has manifestado, Señor. Toca sus vidas, abre sus ojos para que ellos puedan ver tu rostro y venir a ti. De esa manera oramos por salud, por la iglesia, por salud, Señor, por nuestro país, por salud, Señor, para que esta pandemia se vaya. Oramos, Señor, y te damos gracias. Nos abrazamos de ti, de tu voz, de tu palabra, de tu amor. Recibimos la bendición, esa que viene de lo alto, la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De esta manera oramos y bendecimos tu nombre. Lo hacemos con humildad, pero con fe, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. De ti, y yo sé que permanecerá lo que iniciaste tú, lo terminarás. Tu amor fluye dentro de mí como un río, va limpiando lo que no es de ti. Y yo sé que permanecerá tu agua viva en mí, no se agotará. Y aunque voy muriendo, yo te veo creciendo dentro de mí. Haces todo nuevo, y aunque no lo entiendo, solo sé que cuando te conocí, todo fue hecho nuevo. Tu amor mueve todo de mí como el viento, y aun sin verlo lo puedo sentir. Y yo sé que permanecerá tu espíritu, Señor, siempre aquí estará. Y aunque voy muriendo, yo te veo creciendo dentro de mí. Haces todo nuevo, y aunque no lo entiendo, solo sé que cuando te